Saludos mis hermanos, gracias una vez más por estar en sintonía con mi canal al anunciar la verdad. La semana pasada yo le puse un episodio sobre la Trinidad. Le expliqué muchas cosas, fácilmente, porque la Trinidad es algo que hay que entender. Son tres que dan testigo en el cielo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Solo un Dios. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen su propio trabajo, pero trabajan juntos. Ellos trabajan juntos. Yo leí muchos versículos sobre el Padre, ¿entiendes? Jehová de los ejércitos, Jehová es un solo Dios, Espíritu Santo, Jesucristo, cómo Jesucristo trabaja con el Espíritu Santo, con Dios, como Dios. Yo lo leí todo eso en la primera parte. Ahora le voy a hacer una segunda parte, porque es importante que ustedes sepan cómo esto trabaja, porque hay gente que tienen 20, 30, 40, hasta 50 años o más yendo a la iglesia y no entienden esto. Y esto es algo que es bien importante. Ustedes se quieren acercar a Dios, aprendan la Biblia, leen la Biblia. No vayan a esas iglesias que siempre dicen lo mismo, siempre repiten lo mismo. Jesús lo dijo, las repeticiones no es bueno. Él lo dijo en el Evangelio. Entonces vamos a la segunda parte. Le va a gustar mucho, mis hermanos. Le voy a leer muchos versículos. Yo lo leí muchos en la primera parte, pero la segunda parte le voy a leer menos, porque la primera parte yo lo hice muy largo. Casi hay gente que predican y duran 2 o 3 horas, ¿entiendes? Pero a mí no. Repiten las cosas de nuevo como 3 o 5 veces, pero yo no. A mí me gusta llegar al punto. Leer algo, se lo explico, claro. Y que ustedes entiendan para que todos estemos en la misma página. Vamos a seguir, mis hermanos. Un segundo. Ok. Versículos de la Trinidad. Mis hermanos, le tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Del 10 vamos a brincar al 19. Wow. Y otro más, que importante. Les tengo como 20 versículos. Yo a veces se los leo todos, ¿ok? Porque si no, le voy a tener que hacer otra parte. Y también puede ser bien largo este episodio. Yo a usted le estaba hablando que Jesús ha estado desde el principio. Quizá Él no ha estado en carne, pero en espíritu Él ha estado desde el principio. Desde la creación de Dios. Y se lo voy a probar ahora. Se lo voy a leer ahora. Estamos en el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Vamos al libro, Génesis, capítulo 1, versículo 26. Vamos a ver qué dice sobre la Trinidad. Y eso tiene que ver con la creación de Dios. Oigan esto, mis hermanos. El 26. Mientras estaban creando la tierra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Oigan eso, hermano. Oigan eso. Después que Dios creó las tinieblas, el agua, todo eso, ¿okay? Vea lo que dijo. Se lo voy a leer otra vez y se lo voy a explicar. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vea toda la autoridad que Dios le dio al hombre.
porque lo creó, ¿ok? A su imagen. Y mencionó todos, los animales, la tierra, el agua, todo mencionó. Entonces, como yo le dije, entonces dijo Dios, acuérdense, yo le dije que Dios, solo hay un Dios, pero ellos tres muchas veces trabajan juntos. Ellos tres representan uno, Dios. Se lo va a poner fácil. Un niño de 12 años va a entender. Por ejemplo, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué nosotros somos? Nosotros somos tres. El cuerpo, que es la carne, el espíritu, que es nuestro espiritito para comunicarnos con Dios, y el alma, que es la mente. Qué fácil es eso de entender. Y esos tres que yo le mencioné, al ser humano que es nosotros, porque nosotros somos ser humanos. Bueno, algunos no, algunos son especiales como yo. Ok, entonces, oiga, los tres. La carne. Ok, la carne. Eso no le acuerda como a Jesús cuando se convirtió en carne. El espíritu de nosotros, que Dios nos dio un espíritu para que nos comuniquemos con Él. El Espíritu Santo, el espíritu grande que Él tiene. La mente, que es el alma como Dios. Todos esos tres nos representa. Sin el espíritu no podemos funcionar, porque el espíritu que nos maneja los huesos, cosas así, ¿entiendes? El espíritu es lo que está dentro. Sin el alma no podemos pensar, no tenemos alma, no sabemos quiénes somos. Y sin la carne no hubieran tenido este templo, porque la carne, el cuerpo es el templo. Oigan qué comparación tan fácil. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, trabajan juntos. Y uno de ellos falta, ellos tres trabajan juntos. Y solo hay un Dios, como usted, solo usted. No sé cómo usted se llama. No sé, Josefina, Darío, José, Carmen, no sé cómo usted se llama, pero usted es una persona. Si usted no tiene esos tres en usted, la carne, que es su cuerpo, el espíritu, que es su espíritu para comunicarse con Dios, el alma, que es su mente. Tiene que tener esos tres para funcionar normal. Así es la Trinidad. ¿Me entienden o no me entienden? Más fácil de ahí no se lo puedo explicar. Pero yo sé que ustedes están entendiendo. Muchas veces, como yo le dije en el episodio pasado que yo puse por YouTube, que yo oí gente hablando. Yo oí gente hablando en YouTube, en Facebook. Si Jesús es Dios, ¿por qué tiene que ir a las montañas a orar a Dios? Yo se lo expliqué y se lo voy a explicar de nuevo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, eso fue un ejemplo que Dios permitió eso para que el hombre vea cómo un buen hombre debe de ser, cómo el hombre debe de buscar a Dios, cómo el hombre está supuesto a acercarse a Dios, cómo el hombre está supuesto a vivir en paz. Todo eso fue un ejemplo. Por eso el verbo se convirtió en carne. Dios permitió eso. Porque Él era 100% carne y 100% Dios. Por eso que cuando Él iba a las montañas, ¿entiendes? Y oraba, cosas así, ¿entiendes? A la misma vez, el 100% de hombre, el 100% humano que Él tenía en Él usó, ¿ok? Contra el 100% Dios. Eso es increíble, mis hermanos. Y Dios le contestó hasta cuando Juan lo bautizó. Juan dijo, tú estás supuesto a bautizarme a mí. Jesús dijo, y Jesús le contestó, escrito está, bla, 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 ¿entiende? Y así fue. Y después de eso, Dios, los tres aparecieron. Estaba el Hijo, estaba en la tierra, el Espíritu Santo, Dios, ese es mi Hijo unigénito. Oh, man. Ustedes saben la historia. Cuando se abrieron los cielos y Dios le habló. Ustedes saben la historia. Porque yo sé que todos ustedes han visto todos ustedes cristianos han visto la película de Jesucristo, por lo menos una vez en su vida. Yo estoy seguro de eso. Eso fue una historia increíble, ¿ok? Entonces ya saben, mis hermanos, se lo puse simple. Esos tres se necesitan para que trabaje normal, para que sea uno. Pero solo un Dios,
Jehová es Dios, 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 Dios. El Espíritu Santo Dios, Jesús, Dios, Dios. Solo hay un Dios. Porque todos los otros profetas, musulmanes, lo que sea, cuando murieron, ¿qué? Se enterraron. Y cuando Jesucristo murió, no encontraron, fueron a la tumba y no encontraron su cuerpo. Porque Dios se lo llevó vivo para el cielo. No sé cuántos de ustedes saben eso. Que cuando fueron a revisar la tumba, lo que sea, no encontraron el cuerpo de Jesús. Jesús se le apareció primero a María y después a 2 o 3 más. Y uno de los discípulos no lo creía. Yo creo que era Tomás. Él no lo creía hasta que Jesús se apareció y le enseñó los hoyos que tenía en su mano cuando lo clavaron en la cruz, todo eso. Y él le dijo a él, tú crees porque me ves. Bendecidos serán esos que no me ven y creen. Y ahí viene la palabra fe. Porque yo siempre le estoy predicando a ustedes sobre la fe, porque la fe es importante. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Eso tiene mucho que ver con fe. Él creía en Dios, pero él no tenía fe. Como yo le digo a muchos que se llaman cristianos, ustedes creen en Dios. Hasta en mi familia, mis hermanos, ustedes creen en Dios, pero no tienen fe. Porque tener fe es otro nivel. Tener fe es creer en algo que ustedes nunca han visto, como Dios. Y como yo le dije antes, que el único que vio el rostro de Dios en fuego fue Moisés. Y mira, se desmayó, por poco murió, porque la presencia de Dios es tan fuerte que por poco se murió. Wow, mis hermanos, ya saben, qué fácil, ¿eh? Los 3, pero solo un Dios. Ellos se consideran como Dios, como usted. Solo hay un usted, solo hay uno. Usted, con esos 3, la carne, el espíritu y el alma, que es su mente. Usted no puede funcionar. Por eso es que cuando usted muere, el espíritu y el alma se divide del cuerpo, se sale del cuerpo. El cuerpo se entierra, el cuerpo se pudra, lo que sea. Pero cuando llegue Jesús, la segunda venida de Jesús, eso se va a poner para atrás. Pero cuando usted se muere, el espíritu y el alma se divide del cuerpo, se sale del cuerpo. Para que lo sepan, esto es profundo. Ok, mis hermanos, entonces ya saben. Por eso que fue que cuando Dios creó al hombre a su imagen, ustedes lo oyeron, a su imagen, el hombre recibió un espíritu, no el Espíritu Santo, un espíritu pequeño que nosotros tenemos. Con ese espíritu nos podemos comunicar con Dios. Porque cuando nosotros sentimos a Dios, es con el espíritu. Y con el espíritu, si ustedes crecen espiritualmente, no se ponen a orar, se ponen a ayunar, cosas así, ustedes van a sentir a Dios más y más en su vida. ¿Ok, mis hermanos? ¡Wow! Tremendo versículo. Ya saben que ahí trabajaron los 3 como un Dios. En la creación de Dios. Increíble. Ok, mis hermanos, vamos a otros. Yo le hablé mucho sobre Dios, sobre Jehová, sobre Espíritu Santo y un poco sobre Jesús. En este episodio le voy a hablar más sobre Jesús, ¿ok? Le voy a leer muchos versículos del Evangelio, que es el Nuevo Testamento, ¿ok? Porque yo quiero que ustedes entiendan esto bien y me van a dar las gracias después. Ok, mis hermanos, vamos al libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. A ver qué dice sobre esto. Ok. Estamos en el libro Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Vamos a ver qué dice sobre la Trinidad, mis hermanos. Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios, que es el Espíritu Santo, y los hombres, Jesucristo, hombre,
¡Wow! Mencionó los tres. Se lo tengo que leer otra vez. Los tres lo mencionó. Eso a mí me gusta. Porque hay un solo Dios. Como yo le dije, que los tres trabajan juntos como un Dios. Y un solo mediador, el Espíritu Santo, entre Dios. Un solo mediador entre Dios, que tiene que trabajar con él. Y los hombres, Jesucristo, hombre. Acuérdense, en el primer capítulo de Juan, versículo 1, el verbo fue convertido a carne. ¡Wow! ¡Qué tremendo versículo, mis hermanos! Entonces, al ustedes entender esto, como yo le expliqué, sin esos tres no va a funcionar. Por ejemplo, ok, una televisión no va a trabajar sin tres cosas. El tubo tiene que trabajar para recibir la imagen. Si el tubo está roto, no va a trabajar. Ok, ese es uno. Dos, el tubo se pone en una caja, la televisión, la apariencia física, ok, que es el cuerpo. El tubo está en la caja, ok, son dos. Tres, el enchufle para conectarla. Sin la electricidad no va a recibir fuerza, no va a recibir, ¿entiendes? No va a recibir el jugo que está supuesto a recibir para que se vea. Son tres. Entonces, qué simple de entender eso, ¿ok? Sin esas tres cosas no puede trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Si una de esas no está disponible, no va a trabajar. Si el tubo está quemado, no va a trabajar. Si no tiene el cuerpo para ponerlo, ¿cómo tú vas a conectar el tubo? No va a trabajar. Si no puede enchuflar la televisión, si no hay electricidad en la casa, tampoco va a trabajar. No me digan que ustedes no entienden, que no entienden eso. Eso es fácil de entender. Bueno, mis hermanos, me estoy calentando. No se asusten, quédense ahí. Usted sabe que yo me caliento a veces, porque yo quiero que todos ustedes aprendan. Dios me dio este don para que les explique la cosa fácil. Y eso estoy haciendo. Ok, mis hermanos, ya saben. ¡Wow! Los tres mencionados. Ok, mis hermanos, entonces vamos a otro del Nuevo Testamento. Vamos, uno de mis libros favoritos, el libro de Mateo. San Mateo. Yo no sé por qué. Porque Jesús habló casi en el libro entero. Ok, vamos al libro de Mateo, de San Mateo. Capítulo 3, versículos 16 y 17. A ver qué dice sobre la Trinidad. Ay. Aquí está, mis hermanos. Mis hermanos, estamos en el libro de San Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Versículos 16 y 17. Vamos a ver qué dice sobre la Trinidad. Santo, aleluya. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¡Wow! Oigan eso, mis hermanos. El 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, cuando Jesús fue bautizado, se abrieron los cielos y subió luego del agua y seguía aquí, ok, y vio al Espíritu Santo, dos, Espíritu de Dios, dos, que descendía como una, y la voz decía que es Dios. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Wow! Los tres versículos que le leí yo menciona a los tres. Ok, mis hermanos. Perdón, estoy un poco contento. Hasta yo estoy viendo cosas más fáciles de lo que yo lo veía antes, porque yo entendía esto, pero ahora lo estoy entendiendo hasta más fácil. Y eso a mí me gusta. Ok, mis hermanos. ¡Wow! Se la voy a leer una vez más, ok, antes de ir al próximo
versículo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, que descendía como paloma y venía sobre él. Eso fue cuando Juan el Bautista lo bautizó en el río. 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso fue Dios hablando. Increíble, increíble. Oh, man, qué versículo, mis hermanos. Vamos al próximo. Acuérdate que le estoy hablando mucho sobre el Nuevo Testamento. Pero en vez de Jesús solo, aparecen los tres, que es mejor todavía. Ese fue el libro de San Mateo. Ahora vamos al libro de Juan. Juan. Estamos en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 27. Vamos a ver qué dice mis hermanos. Y esto que yo le voy a leer fueron palabras que fueron habladas por Jesús. Vamos a ver qué dice mis hermanos. Juan capítulo 6, versículo 27. Juan 6, 27. Trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre. Ahí está el Hijo, ahí menciona el Hijo y al Padre. Son Dios, porque son parte de la Trinidad. Oiga eso, mis hermanos. Trabajo la comida que parece, sino por la comida que a vida eterna permanece. A vida eterna permanece. En otras palabras, no piense que ustedes van a matarnos, a comer o a robichar, lo que sea. Okay, no. Está hablando la comida, recibir las enseñanzas de la palabra. Eso es lo que está hablando de Jesús. La comida, el alimento, las enseñanzas. Eso es lo que quiere decir esto. No comida que usted come todos los días o metano. Usted puede comer su palabra todos los días como yo, porque yo sí la como todos los días, día y noche. ¡Wow! Porque a este señaló Dios el Padre. Lo señaló Dios el Padre. Eso es profundo, mis hermanos. Ustedes tienen suerte que me tienen a mí. Ok, me gustó eso. Y esas fueron palabras habladas por Jesús. Ok, vamos al próximo, mis hermanos. Vamos al libro de... Yo creo que lo leí pero se lo voy a leer otra vez. Vamos al libro Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1, ¿ok? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No Dios era el Verbo era Dios. Eso quiere decir que Jesucristo ya era Dios. Porque acuérdense, Él pertenece a la Trinidad. Y yo solo leí desde el principio, desde la creación, Él estaba ahí. Y ustedes a mí me entienden, no lo tengo que explicar mucho, porque le puedo explicar muchas cosas sobre ese versículo, pero yo le expliqué mucho sobre el episodio que le puse la semana pasada. Ok, mis hermanos, vamos a otros. Colosenses, el libro de Colosenses. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 9. A ver qué dice sobre la Trinidad. Colosenses 2:9. Estamos en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No sé, a ver. Bueno, no habla mucho sobre la Trinidad, pero aquí dice, porque en él, ese es un misterio, porque en él, ¿de quién está hablando? Puede ser de Dios, Jesucristo, Espíritu Santo, porque en él, corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Porque en él, para mí, que está hablando sobre Jesús, puede ser otro, esa es mi opinión,
Ahí está todo en él, ¿ok? Vamos al próximo. No le puedo explicar mucho sobre ese versículo porque no habla de la Trinidad. Y el sujeto de hoy es la Trinidad. Pero la palabra él, menciona uno de los tres. Y para mí, ¿qué es Jesús? Esa es mi opinión personal. Vamos al próximo, mis hermanos. Vamos al próximo. Vamos al libro de los Hechos. Los Hechos. Aquí estamos en el libro de los Hechos, mis hermanos. Un segundo. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos 3 y 4. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. No. Pedro con Juan finalmente los ojos le dijo, míranos. Ok, ese yo lo voy a borrar de ahí porque no pertenece. No le voy a predicar sobre ese versículo porque no habla nada sobre la Trinidad. Vamos al libro de Mateo, de San Mateo. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Estamos en el libro San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Y estas fueron palabras habladas por Jesús. Por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, ese a mí me gustó porque ese versículo habla de la Trinidad. Y ese fue el mensaje que Jesús nos dio a muchos de nosotros, que andemos por la tierra predicando y bauticemos eso que son pastores, etcétera, ¿entiende? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Simplemente en el nombre de la Trinidad, que es Dios. Por eso es, mis hermanos, que muchos pastores empiezan predicando, ¿entienden? En su iglesia, lo que sea. Empiezan bien, bautizan gente, pero hacen cosas que están contra la Biblia, como negocios en las iglesias, vender cosas así, hacer dinero, ¿entiende? Jesús nunca hizo eso. Jesús estaba contra eso. Porque cuando Jesús fue al templo grande, y vio a la gente que estaba haciendo eso, negocios, cosas así, ¿entiende? Él estaba bravo. Jesús, para mí, de acuerdo a la Biblia, uno de los hombres que estuvo más bravo en la Biblia fue Jesús. Porque cuando Jesús vio eso, se prendió. La gente juzgando, haciendo trampa, vendiendo cosas. Y él dijo que el templo de mi Dios no es un colmado, etcétera. Ustedes saben lo que él dijo. Y él estaba bravo cuando vio todo eso. Y muchas iglesias ahora hacen eso. Entonces, como lo estaba diciendo, voy a regresar a la historia de los pastores que le estaba diciendo. Muchos pastores empiezan en las iglesias predicando cosas así, bautizando, ¿entiendes? Con buenas intenciones. Y después, cuando viene el dinero, poco a poco, ¿entiendes? Ellos se ponen interesados con el dinero, porque el dinero cambia a uno. Mis hermanos, nunca permita que el dinero lo cambie usted. Usted controla el dinero, no deje que el dinero lo controle usted. Porque eso es un problema. Muchos pastores empiezan a recibir mucho dinero. Hay pastores que yo mismo conozco que van a otros países pobres y abren iglesias y ayudan a los pobres. Yo personalmente conozco pastores así, pero hay pastores, yo no lo conozco, pero ha habido muchas historias. Hay pastores que abusan de eso con el dinero, ¿entiendes? Empiezan a comprar su barco, empiezan a comprar aviones, ¿entiendes? Carros de lujo, cosas así, mientras ellos se ponen más ricos. Y eso es un pecado, eso es malo, eso es muy malo. Por eso es que muchos pastores están en el infierno, para que lo sepa. Para un cristiano que tenga fe en Dios, que tenga fe en Dios de verdad, no es difícil
entrar al cielo. Lo único que tienes que tener es un corazón puro, un corazón limpio. Porque mira, cuando usted tiene odio sobre un hermano, odio, eso es un pecado. Cuando usted tiene envidia y le desea lo peor, eso es un pecado. Cuando siempre está hablando mal de un hermano o una hermana, usted le está tirando maldiciones a esa persona. Eso es malo. Claro, el reto, los 10 mandamientos, todo eso dice muchas cosas que no debe hacer. Ok, cuidado con usted. Cuidado, mis hermanos, cuando ustedes predican, cuando ustedes hablan por ahí, ¿ok? Yo lo leí en el episodio que le puse la semana pasada, que Dios, Él nos dio esa autoridad para llamarnos hijos de Dios. Si nosotros representamos a Dios, ¿ok? El creador del universo, ¿ok? Tenemos que tener cuidado cómo hablamos y qué hacemos, porque el mundo nos está velando. Cada vez que usted hace algo malo, tú dices que no eres cristiano, hijo de Dios. Eso pasa con todo. Hasta en mi familia eso pasa. Tenemos que tener cuidado porque Dios ve todo y a ese no se le puede engañar. Nunca se le puede engañar a ese.